Compañeras y compañeros integrantes de la Junta Directiva Nacional de Fensuagro, compañeros del Comité Ejecutivo, delegados y delegadas fraternales e invitados especiales. Me place mucho poderlos saludar y compartir con ustedes algunas de mis opiniones con respecto a la agenda de trabajo que el Comité Ejecutivo ha definido para la segunda reunión de la Junta Directiva. Hay tres aspectos importantes que, a mi juicio, debemos tener en cuenta en el desarrollo de la Junta. El primero, el balance de la implementación de las políticas aprobadas por nuestra 11ª Asamblea Nacional Federal. El segundo, el proceso de paz, del cual contamos ya con un acuerdo final firmado y refrendado y en proceso de implementación. Y el tercero, la conmemoración de nuestros 40 años de fundación. Sobre el primer aspecto de las conclusiones del Congreso y del plan de trabajo de la primera Junta Directiva Nacional, quiero decir que si bien hemos desarrollado en parte las políticas trazadas por el Congreso, hay algunas y de mucha importancia que aún no trascienden la coyuntura, no despegan, como podríamos decir. El 11º Congreso y la Junta Directiva Nacional reunida posteriormente al Congreso, a mitad de este año, nos han definido unas metas, unos objetivos y unas actividades que necesariamente debemos evaluar. Es verdad que se han cruzado una serie de actividades y un sinnúmero de coyunturas, sobre todo referidas al trabajo unitario en la cumbre y referidas a la pedagogía en el tema de la paz, la campaña por el plebiscito que refrendaría el acuerdo, pero que finalmente terminó en un triunfo pírrico del no, pero triunfo al fin y al cabo, que nos han, digámoslo de esta manera, entretenido todo, todo este año y sobre todo este semestre que estamos terminando. Pero creo que esa, siendo una explicación válida, no debe convertirse en una excusa para que no hagamos un balance concienzudo de cuáles son nuestras responsabilidades en el incumplimiento de muchas de las actividades y sobre todo el desarrollo de las estrategias trazadas por el Congreso. Sé que también tenemos cosas importantes realizadas. Todo el trabajo que se ha hecho alrededor del IALA, lo que hemos logrado avanzar en la formulación, presentación y ejecución de algunos de los proyectos de la cumbre, son de todas maneras logros importantes de nuestra federación, pero que aún reconociéndolos no debemos de permitir que esto nos deslumbre y dejemos entonces de ver que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer o que no hemos hecho de la manera más adecuada.
En mi calidad de secretario nacional de organización del Comité Ejecutivo, me corresponde, por lo tanto, opinar sobre los distintos aspectos del plan, sobre las distintas secretarías, puesto que esa es mi función estatutaria, está dentro de mis facultades y dentro de mi labor. Una labor que por supuesto no he podido cumplir cabalmente. Tengo obviamente las limitaciones que ustedes conocen que no me permiten de verdad ser parte por lo menos activa y presencial del equipo nacional que ha venido desarrollando distintas tareas a lo largo y ancho del país y también a nivel internacional. Pero voy a señalar algunos puntos que dejo entonces para la reflexión de las comisiones y para la reflexión de la plenaria, que aspiro sean tenidas en cuenta en las conclusiones para que podamos implementar las medidas tendientes a superar situaciones deficitarias que tenemos en nuestro trabajo como federación y como comité ejecutivo. Empezaré por decir que a nivel del equipo, del comité ejecutivo y de lo que nosotros hemos denominado la comisión de administración, siguen persistiendo algunas fallas de coordinación, de planeación, pero sobre todo de entender que nosotros somos ejecutores de una política y de unos planes de trabajo. Y que para que podamos hacerlo de buena manera, el trabajo en equipo es indispensable. Pero ese trabajo en equipo debe tener en cuenta que como organización sindical que basa sus decisiones en la democracia, esas definiciones deben ser tomadas en colectivo. Y lo que yo he podido notar, aún desde la distancia, es que aún siguen persistiendo personalismos, no solo en las definiciones de asuntos importantes, sino también en el desarrollo de agendas de trabajo de algunos de los miembros del comité ejecutivo que en unos casos no se compadecen con la dedicación y el compromiso que debemos a nuestra federación por ser miembros del ejecutivo y algunos por ser además funcionarios pagados con dineros que son propiedad colectiva de todos nosotros. Y entonces encontramos compañeros y compañeras, aún en el comité ejecutivo, que tienen su propia agenda y que dedican prioridad a la agenda que ellos han elaborado para otro tipo de actividades. No digo yo que sean de menor importancia, pero por lo menos no son parte de la agenda que se ha construido o que se debe construir en colectivo. Y esa es una situación que nosotros debemos mejorar, porque el trabajo en equipo, las decisiones colectivas, el apego al cumplimiento de esas decisiones que surgen del colectivo, debe ser para nosotros un principio. Es el deber ser de cualquier dirigente, de cualquier miembro de una junta directiva o del comité ejecutivo de una organización que funciona bajo el principio de la democracia sindical.
y que por lo tanto, como parte de la clase obrera, debemos adoptar el principio del centralismo democrático, pero un centralismo democrático bien entendido y bien practicado. No ese que cree que la democracia es la discutidera eterna y el consenso, pero tampoco el otro extremo, que considera que por tener uno u otro cargo o responsabilidad dentro de una dirección, puede tomar las decisiones solo e imponérselas a los demás. Yo creo que es necesario que reflexionemos sobre esto. Para eso no estamos ante extraños. Está reunida la Junta Directiva Nacional de la Federación y es la instancia entre Congreso y Congreso competente, no solamente para dar estas discusiones, sino para tomar las decisiones y los correctivos que considere convenientes. Y eso afecta notoriamente la planeación, una planeación que es absolutamente necesaria para el desarrollo de las actividades de todas las secretarías. Persiste en nosotros la tendencia a discutir y aprobar un plan de acción o un plan de trabajo. En él definimos estrategias, metas y actividades. Pero si hacemos una comparación entre la cantidad de actividades realizadas, atendidas por miembros del comité ejecutivo y por compañeros y compañeras que sin ser parte del ejecutivo contribuyen de forma muy importante en el desarrollo de las tareas, esas actividades en muchos de los casos no corresponden a la estrategia planteada ni nos ayudan a lograr la meta que nos acerque a los objetivos propuestos. Me parece que debemos tomar una definición muy importante que expresé en un documento metodológico que propuse para el trabajo de las comisiones y de los informes en la Junta. Y es que con 40 años de existencia y con la experiencia que muchos de nosotros hemos acumulado en el trabajo de liderazgo campesino y sindical, debemos superar esa forma de presentar los informes que ha venido siendo un informe cronológico, un informe que registra la cantidad de actividades realizadas, el número de personas que participan en esas actividades a las que asistimos y los lugares donde las realizamos. Ese tipo de evaluación poco ayuda a la hora de buscar los logros cualitativos, la cualificación de nuestro trabajo, los resultados, no tanto en número de actividades, sino los resultados que nos permitan saber si estamos en el camino de alcanzar los objetivos propuestos en el Congreso o simplemente estamos dando vueltas como un corcho en un remolino, ocupados todos los días, todas las semanas, todos los compañeros y compañeras, pero con muy poca relación con respecto al plan trazado por el Congreso y el plan anual trazado por la Junta. No tenemos hoy todavía una propuesta sistemática, organizada, de escuela de formación en la Federación como se propuso y lo aprobó el Congreso. Tenemos dificultades en la Comisión de Prensa y Propaganda.
tenemos todavía muchas discusiones para construir una línea hacia nuestras relaciones internacionales. No hemos avanzado sustancialmente en conocer cuántos productores están afiliados a la federación, qué producen, en qué cantidad de área sembrada, en qué cantidad de productos, en qué regiones. Y eso obviamente dificulta el cumplimiento de una de las tareas centrales para la Secretaría de Producción y Soberanía Alimentaria, que es una propuesta de comercialización, que es buscar para el campesinado y para nuestros afiliados canales adecuados de comercialización de su producción. De igual manera, aunque se han realizado una serie de actividades que son muy importantes y debemos reconocer, nos hace falta todavía mejorar en la construcción de lo que será la política de Fensuagro hacia la mujer, hacia la niñez y hacia la familia. Hay muchos aspectos aprobados en el plan del Congreso y en el plan de la primera junta que siguen estando en el papel. Y yo considero, compañeros y compañeras, que ese seguir sumando plan sobre plan, con la única referencia de que como no cumplimos muchas de esas actividades y metas, entonces el plan sigue vigente, no es un método correcto, porque es como si nos resignáramos a que tenemos muchas fallas y que simplemente las fallas no nos dejan avanzar y entonces avanzamos lo que podemos y lo que no podemos lo dejamos para el año entrante. Nosotros debemos ir registrando avances. En el tema organizativo, por ejemplo, nos propusimos varias cosas. Tener un listado concreto y cierto de cuántas organizaciones afiliadas tenemos, de cuántos afiliados tiene la federación, de cuántos afiliados tiene por sexo y por edad. Y eso aún no lo hemos podido completar. La tarea que nos propusimos de organizar las coordinaciones regionales como una medida para que los integrantes de la Junta Directiva Nacional, delegados por las asambleas de las organizaciones filiales, de las organizaciones de base, entiendan que son parte de la dirección nacional, que tienen responsabilidades frente al plan, que su responsabilidad no es venir a una reunión que dura 2 o 3 días, aprobar unas tareas para dejárselas al Ejecutivo. No. Lo que queremos es que se logre entender que como miembros de la Junta Directiva Nacional su responsabilidad no termina en el momento en que se clausura la Junta, que ese plan de trabajo es tan responsable del Ejecutivo como son responsables los integrantes de la Junta Directiva Nacional, hombres y mujeres. La Secretaría de la Juventud, por ejemplo, lo que yo tengo de conocimiento es que sí, el compañero ha estado muy dispuesto a atender actividades donde lo convocan. Pero es que cuando uno hace un plan, no es para esperar a que lo convoquen, porque
Los planes son precisamente para adelantarnos al futuro. Es para decir qué vamos a hacer en el futuro, no para esperar a ver qué nos depara el futuro. Y eso vale no solamente para esta secretaría, sino para muchas otras, yo diría que para todas, incluida la secretaría de la cual yo soy responsable. Porque planear es eso, planear es adelantarse al futuro. Nosotros no somos el cuerpo de bomberos voluntarios que espera a ver dónde ocurre un accidente, una catástrofe, un incendio, para prender las sirenas y correr a ver cómo ayudamos. No, aquí cada una de las secretarías de nuestra federación tiene un qué hacer dentro de una política y dentro de un plan. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos un plan y las instancias de dirección, que son el Congreso y la Junta, nos las aprueban. Nuestro deber entonces, como responsables de la Secretaría, de forma individual, y como Ejecutivo y Junta Nacional, de manera colectiva, tenemos que responder por ese plan. Y entonces ese plan tiene que ser el referente de nuestra agenda de trabajo, de las actividades que realicemos y no otro. Y eso no quiere decir entonces que ciertas coyunturas no las atendamos. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la coyuntura no nos debe alejar del plan que nos fue aprobado por nuestras instancias de dirección. Hablar de cada una de las secretarías sería demasiado extenso. Y creo que para eso es la Junta, no es para que yo haga un balance, sino para que el balance lo haga precisamente la Junta Directiva en su trabajo de comisiones y en plenaria. Yo solamente estoy planteando algunos elementos para que sean tenidos en cuenta en esas discusiones y sobre todo para señalar la necesidad de la evaluación como elemento importante de cualquier tipo de organización. Entonces los informes que nosotros presentemos no deben ser un informe narrativo de actividades, sino un informe que logre hacer una comparación entre las actividades realizadas, las metas propuestas y las estrategias acordadas, para poder decir si las actividades o con esas actividades hemos alcanzado los resultados que esperábamos. Porque eso es lo que nos dirá a la postre dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fallas, dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades y entonces buscar así de esa manera que el plan siguiente, para este caso el plan del 2017, nos ayude a mejorar, podamos corregir los errores que tengamos y llenar los vacíos que identifiquemos. Yo envié a este evento, a esta reunión de la Junta Directiva Nacional, un informe escrito tratando de precisamente de guardar la metodología que propongo. Un informe que he logrado hacer gracias a la colaboración de otros compañeros del Comité Ejecutivo, especialmente de la compañera Nidia, secretaria general. Sé que no es el mejor informe tampoco y tampoco me voy a excusar que porque estoy en prisión. Seguramente si estuviese allá con ustedes, como aspiro a estar muy pronto, también tendría muchas de las dificultades que ustedes tienen o más. Y tampoco voy a decir entonces que lo que no se ha hecho
no se hubiese hecho si yo estuviese en libertad y pudiendo compartir con ustedes las responsabilidades y las tareas que ustedes han venido enfrentando. No, yo estoy muy lejos de tener ese tipo de pretensiones, pero creo mi deber como secretario nacional de organización señalar algunas de las dificultades que tenemos, y no lo hago con el ánimo de que encontremos aquí culpables para sacrificar, no, lo hago con el ánimo de llamar la atención tanto a la Junta Directiva Nacional como organismo de dirección de nuestra federación, como cada uno de los integrantes del comité ejecutivo, porque no se trata aquí de buscar culpables, sino de encontrar dificultades y sobre todo de renovar nuestro compromiso con el trabajo y con nuestra federación, una federación que acaba de cumplir 40 años, que los está cumpliendo en el transcurso de la semana, que se ha convertido en un referente de la lucha y de la resistencia del campesinado en Colombia, que tenemos muchos retos por enfrentar, pero sobre todo en el cual muchos campesinos, muchas campesinas, muchos trabajadores de la agroindustria han puesto sus esperanzas porque nos ven como una herramienta de la lucha por sus intereses. Y a nosotros el Congreso nos puso al frente de esta federación y no podemos ser inferiores a este reto, que no es otra cosa que el reto de quedarle bien al campesinado, a los trabajadores asalariados y por supuesto al movimiento popular en Colombia. Entonces, por eso es que todos los días tenemos que revisar nuestro compromiso y nuestra conducta. No esperar ni siquiera a que se nos haga un llamado de atención en el Ejecutivo o que la Junta Nacional exponga su inconformidad por nuestro desempeño. No, es que nosotros, en nuestro fuero interno, asumimos un compromiso cuando nos juramentamos como integrantes del comité ejecutivo o cuando nos juramentamos como miembros directivos de una de nuestras organizaciones de base. Nosotros adquirimos un compromiso con los afiliados de nuestra organización y con el pueblo. Y eso tenemos que machacárnoslo todos los días, cada vez que nos levantamos, cada vez que nos despertemos, cada vez que emprendemos el camino hacia el cumplimiento de una tarea, debemos estarnos cuestionando a nosotros mismos si somos merecedores de esa confianza, si de verdad estamos entregando todo lo que podemos en favor de la lucha del campesinado que ha puesto tanto en la lucha política y social de este país. Y no les niego que por supuesto que si después de un periodo X de autoevaluación y de evaluación colectiva, nuestra organización en sus instancias de dirección como esta, la Junta Directiva Nacional, encuentra que nuestro desempeño no es correcto, que no estamos dando todo lo que podríamos dar para el cumplimiento de los planes de trabajo, de nuestras responsabilidades, pues es obvio que tanto la organización filial o de base como la Junta Directiva Nacional tiene todo el derecho a hacernos los llamados de atención e incluso a pedirnos que demos un paso al costado
para que otro compañero u otra compañera asuma de mejor manera la responsabilidad que nosotros no hemos sabido cumplir. Pero eso tiene que ser parte entonces de ese ejercicio democrático que debe darse en una organización como la nuestra, en una organización popular. Ya sobre los otros dos temas, el tema de la implementación de los acuerdos de paz, pues considero que esta Junta debe abordarlos, porque hay muchos aspectos, tanto del orden político como del orden económico, en los cuales debemos involucrarnos. La implementación del punto 1, reforma rural integral y los planes de desarrollo con enfoque territorial, necesitan de nuestro aporte, de nuestro concurso, de todas nuestras energías. Las organizaciones de base están esperando de la Dirección Nacional de la Federación la orientación precisa, la orientación oportuna y acertada sobre cada uno de los planes, programas y proyectos, instancias de participación comunitaria que se abren a partir de la implementación de los acuerdos. La participación de la mujer campesina, no solamente en el punto 1, sino en el punto de solución al problema de las drogas ilícitas. Estos dos puntos que van unidos, que no se pueden separar, puesto que sin cambios trascendentales en la política agropecuaria y en el modelo de desarrollo será imposible superar el problema de los cultivos de coca, marihuana, amapola. Merecen toda nuestra atención. No solo porque son una oportunidad para nosotros como organización, para demostrar que efectivamente estamos conectados con la realidad y con las necesidades del campesinado y del país, sino porque también constituye un reto. Porque a mi juicio, el establecimiento tiene otras intenciones, tiene otros planes. Por ejemplo, el de obstaculizar todas las medidas que tengan que ver con la democratización de la propiedad sobre la tierra, todas las medidas que se deben implementar precisamente para incentivar la economía campesina, para superar la pobreza rural y para acabar con el hambre que padecen muchas colombianas y colombianos, no solamente en el campo, sino en las ciudades. Hay un sector reaccionario de la burguesía que representa precisamente el centro democrático, que va a tratar de obstaculizar en la implementación todo aquello que sea favorable a un cambio en la correlación de fuerzas y en el panorama político y económico de nuestra ruralidad. Y entonces nosotros tenemos una responsabilidad allí, de dar la pelea, de estar en todas las instancias y hacer todas las propuestas que sean necesarias, pero también, por supuesto, elevar nuestra organización y la capacidad de convocatoria y movilización que seguramente tendremos que hacer para que no se le haga conejo al campesinado en la implementación de los acuerdos, en lo que tiene que ver con la reforma rural integral. Pero tenemos que trabajar también en la participación política. Se abren espacios muy importantes y muchos, más de 30 o 35,
más allá de las 16 circunscripciones especiales para la Cámara del punto de participación política. Entonces no es de poca monta la tarea que tenemos y el reto que tenemos. Y por supuesto, en todo el tema de las víctimas. Mire, compañeras y compañeros, yo me siento bastante frustrado y se los voy a decir claramente. Nosotros llevamos casi 10 años en la Secretaría de Derechos Humanos intentando organizar todo lo que ha sido la violación de los derechos humanos a integrantes de Fensuagro, asesinados, desaparecidos, desplazados, desterrados y otras formas de victimización que hemos padecido, para llevar nuestro caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y después de 10 años, debemos confesar, como comité ejecutivo, que no tenemos eso listo, que no hemos podido con esa tarea. Y eso tiene que significar una vergüenza para nosotros. Y ahora se abre la posibilidad en el punto de víctimas que establece el tema de justicia, verdad, reparación y no repetición, de que tenemos que llegar con cosas concretas, de que debemos armar 5 o 10 casos de los más importantes, de los más emblemáticos de nuestra federación, tanto lo que ha ocurrido a afiliados como lo que ha ocurrido a organizaciones completas que han desaparecido por obra y gracia del paramilitarismo, de la intervención terrorista del Estado. Y tenemos que armar esos casos para llevarlos ante esa instancia que se abre a partir de la implementación de los acuerdos. Y debo decirles que no tenemos ni uno solo, ni uno, que uno pueda decir el compañero o la compañera fue asesinada de esta manera, por estas personas, en estas circunstancias, buscando esto. Y hemos hecho un seguimiento en la Fiscalía hasta este punto y el caso está en el estado X. No lo tenemos. Tenemos información parcial. No de un caso, de muchos casos. Pero uno ante la JEP o ante la instancia de la Comisión de la Verdad Histórica o ante un tribunal que va a juzgar a quienes han sido los autores intelectuales y materiales del genocidio contra el campesinado y contra Fensuagro, no puede ir a decir, mire, es que nos han asesinado 1000. Porque eso es cierto. Pero ¿cómo se llaman esos 1000? ¿A qué organización pertenecían? ¿Qué cargo tenían? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Cuáles fueron las circunstancias del hecho victimizante? ¿Quiénes creemos que son los autores? ¿Qué nos ha respondido la justicia? ¿Qué acciones hemos emprendido ante la justicia nacional? Y otros elementos que yo confieso también desconozco, pero que creo hacen parte de lo que es armar un caso, tanto para llevar a la jurisdicción internacional como para llevar ahora a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, se nos abre esa posibilidad, pero cuando a uno se le abre una posibilidad de algo, se le abre un reto. Y tenemos entonces que tomar la decisión y planificar cómo vamos a enfrentar ese y otros retos de nuestro futuro inmediato. Porque una cosa que sí no va a ocurrir es que a nosotros nos busque los alcaldes, los gobernadores
las Naciones Unidas o el gobierno nacional para preguntarnos si tenemos propuestas y proyectos, si deseamos participar aquí o allá, porque por el contrario, y eso lo habrán notado ustedes mejor que yo, la rapiña de las ONGs y de otras organizaciones que no han padecido lo que nosotros hemos padecido va a ser muy grande, porque ellos creen que aquí está la oportunidad de su vida, de hacer dinero y de mejorar su hoja de vida, su imagen corporativa. Entonces, compañeras y compañeros, en estos 40 años que estamos cumpliendo, de muchas realizaciones, de muchos sacrificios, de mucha gente que ha quedado en el camino por abrazar esta esperanza para el campesinado que hace 40 años los compañeros fundadores decidieron llamar FENSA y posteriormente FENSUAGRO, debe asumir con la responsabilidad y con la madurez que nos corresponde las tareas de nuestro futuro inmediato, que es esperanzador en tanto tenemos unos acuerdos firmados y refrendados prontos a la inmediata implementación, pero que también constituye un reto que debemos saber sortear para que Fensuagro, en este periodo de superación de la guerra, también pueda decir que todo el sacrificio de los exiliados, de los desplazados, de los desaparecidos, de los torturados y de los prisioneros no ha sido en vano. Y esa responsabilidad la tenemos hoy quienes estamos al frente de Fensuagro como integrantes del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional. De mi parte, compañeras y compañeros, agradecerles la paciencia que siempre tienen para escucharme, renovar mi compromiso con una organización como Fensuagro que me ha permitido, digo yo, ser lo que soy, el reconocimiento que he tenido eh, como líder sindical agrario, el afecto de muchísimas personas. No habría sido posible si yo no fuera parte de esta organización, de esta familia fensuagrista. Por eso renuevo ante ustedes mi compromiso de trabajo en las condiciones actuales que espero se superen muy pronto y poder vincularme al equipo de trabajo que hoy tiene la federación tanto a nivel nacional como en los distintos departamentos. Les auguro muchos éxitos en esta junta, una junta de las más importantes que hemos realizado por los 40 años y por lo que tenemos al frente por hacer. Muchos éxitos y un enorme abrazo a todas y todos los asistentes.